Desde América Insular, saluda a los futuros mies planetarios Álvaro Jiménez, escritor, donde la humanidad es nuestra patria y el planeta es nuestro hogar, sabiendo que el único mandato que existe es no hacer daño a nadie, aunque sea a usted mismo. Ejercicio práctico. Con los ojos cerrados, reconocimiento corporal con frío. Tómese su tiempo en descubrir su cuerpo. En un recipiente conteniendo hielo, introduzca una toalla. Igual que el reconocimiento corporal con caliente, haga lo propio, ahora con frío, utilizando la misma técnica palmo a palmo, todo su cuerpo. Con esta técnica despertará sensaciones dormidas en su cuerpo. Preste mucha atención e identifique las sensaciones agradables, desagradables, frío, calor, hormigueo, picazón, pesadez, desconectado, entre otras. Estas prácticas y técnicas debe hacerla varias veces, tanto la fría como la caliente, pero no es necesario hacerla todos los días. Cuando se sienta raro y necesita relajarse, utilice estas técnicas de frío y calor. Después de descubrir estas sensaciones de su cuerpo, introyecte de manera visualizada estas sensaciones para que no se olviden. Esta práctica lo preparará para crear nuevas sensaciones, percepciones que irán apareciendo en su vida para ayudarlo a ser feliz y perceptivo en las conversaciones que sostendrá con sus asesores espirituales y observadores. Nuestro cuerpo es el único instrumento físico para la estadía en este planeta. Sin él no existiríamos en este plano. Usted debe y tiene que estar convencido que a estos niveles de programaciones y visualizaciones efectivas sensoriales, de conversaciones con sus asesores y observadores, todo se resuelve. Ejercicio práctico. El perdón, darlo y pedirlo, debe ser visualizado, introyectado con programaciones efectivas sensoriales, con los ojos cerrados, entrando a su lugar ideal de descanso. Y recuerde, por favor, incorporar a sus prácticas diarias los ejercicios anteriores. A estos niveles, con lo que estamos trabajando, dar perdón y pedir perdón es muy fácil y sencillo, pero fuera de lo convencional que conocemos. Dar perdón y pedir perdón
es cambiar de estado posicional, de postura, de actitud, tomar nuevos referentes en determinadas situaciones y en su realidad existencialista. Como usted ha ido practicando con los ojos cerrados, las visualizaciones en su pantalla mental, haciendo proyecciones, programaciones efectivas sensoriales, si quiere perdonar a alguien que le ha hecho daño, entra a su lugar ideal de descanso en su inconsciente, a su madriguera, a su laboratorio, como quiera llamarlo. Coloque esa persona proyectada su imagen diciendo su nombre. Visualícela de pie en un pedestal de esos de tiendas donde ponen los maniquíes, como si fuera un maniquí, pero vivo. Refleje su cuerpo total, proyectado, visualícelo en ese pedestal. Llévelo de la forma más viva posible que pueda visualizar su figura. Ahora conéctelo por los pies con una especie de cable eléctrico de alta tensión, de esos que pasan por su casa, llevando las fibras ópticas. Puede ser un cable de transmisión para redes que dentro son hilos muy finos y brillantes, por donde se transmiten y envían pulsos de luz y datos. Enchufe esa persona visualizada a ese cable por los pies y comience de los pies a la cabeza, llevando una luz, un rayo de luz blanco azulado, que es el color de la luz del amor puro y verdadero. Por esta vía entrará toda la información que usted dará conversando con esta persona, amablemente, dentro de lo posible. Recuerde no abrir los ojos mientras esté en este proceso de introyección, visualización, proyección, programación efectiva sensorial. Conversará con esa persona todo lo que tenga que conversar, sin dejar nada pendiente. Dígale los daños que ella o él han causado. Repita el ejercicio en varias sesiones. Hágalo hasta que sienta que sus ansiedades y lo conversado con esa persona bajen de intensidad. Luego, cuando usted considere apropiado y pertinente, finalmente llevará luz y energía de amor puro y verdadero que usted transmitirá por el cable conectado. Recuerde que esto se realiza con los ojos cerrados, dentro de su laboratorio, en su lugar ideal de descanso. Deje que su imaginación proyectada, visualizada, haga su trabajo, que el coraje, indignación, dolor, odio que usted llevaba dentro, sean lo que hablen y actúen por usted. Dígale todo lo que le llegue en ese momento.
tratando de elegir palabras lo menos ofensivas posible, dando perdón al final. Perdonar duele en principio, ya que usted lo que desearía es otra cosa, pero debe tener valor para realizar este acto de perdón, de amor puro y verdadero, de energía cósmica, cuánticas, universales. En principio, le molestaba solo mencionar ese nombre o ver esa cara. Le daba malestares emocionales, corajes. Ahora, en cada sesión que lo enchumfa, ya no le molesta verlo, mirarlo a los ojos, baja la intensidad del coraje que sentía. Por tal razón, comienza a darle perdón. Ahora, con el perdón, deje que comience a salir de los pies de él o de ella lentamente un rayo de luz más intenso mientras usted le repite los daños que le ha causado. Deje que fluya lentamente. Deje que el rayo de luz, de amor puro y verdadero, siga subiendo hasta que su cabeza quede iluminada totalmente, la cabeza de esa persona que usted tiene enchufada, como si fuera un bombillo de 1000 watts, de eso que hacen daño a la vista. Mientras usted le sigue diciendo todo lo que necesite y quiera decirle, déjelo enchufado en cuarentena, 40 días y 40 noches, ahí en el pedestal, si lo considera necesario. Este ejercicio debería hacerlo por sesiones, por la carga emocional que implica, ya que se invierte mucha energía en este proceso. Cada vez que entre a su laboratorio en su ejercicio diario, haga el perdón cuantas veces considere. Como esta persona usted la tiene en cuarentena, repita el ejercicio cuantas veces sea necesario hasta que su furia interior y sus malquerencias que sentía por esa persona se hayan ido. El perdón se habrá consumado cuando aquí afuera, en este plano físico terrenal, al ver, pensar en esa persona, no sienta nada de lo que sentía, sin odio, sin ganas de hacerle daño, sin desearle mal. Solo la ve como alguien que le da igual haberla conocido y que no representa nada en su vida. El perdón está realizado.